la luz deja de existir dentro de tu cuerpo. Ya no hay fotones. Solo hay iones de sodio y potasio cruzando membranas celulares. Solo hay electricidad. Esa electricidad viaja por el nervio óptico, cruza el quiasma, pasa por el tálamo y llega finalmente a la corteza visual. En la parte posterior de tu cabeza, el lóbulo occipit. Y aquí es donde la ciencia materialista se da contra la pared. Aquí es donde surge lo que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia. Si yo abro tu cráneo en un quirófano mientras estás mirando ese atardecer, ¿qué encuentro? ¿Encuentro luz? No. Encuentro una pequeña pantalla de cine proyectando el color naranja de las nubes. No. ¿Encuentro el brillo del sol? Absolutamente no. El interior de tu cráneo es una bóveda ósea sellada. Allí dentro reina una oscuridad absoluta. Jamás ha entrado un solo rayo de luz en tu cerebro. Es un lugar oscuro, húmedo, silencioso y lleno de tejido gris. Entonces, la pregunta que destruye todos los paradigmas es: si en tu cerebro solo hay oscuridad, ¿dónde estás viendo la luz? Si en tu cerebro solo hay átomos y descargas eléctricas que no tienen color, ¿dónde se genera la experiencia del rojo? La electricidad no es roja, el sodio no es naranja, las neuronas son incoloras. Sin embargo, tú estás teniendo una experiencia subjetiva, vívida y colorida. A esto lo llamamos la caja negra. En ingeniería, una caja negra es un sistema donde conoces la entrada input y conoces la salida output, pero no tienes ni idea de cómo el sistema transformó lo uno en lo otro. Input: ondas electromagnéticas, energía fría y muda. Output: la belleza de un atardecer, experiencia cualitativa, emoción, color. ¿En qué momento exacto la química se vuelve conciencia? ¿En qué milisegundo la materia se convierte en imaginación? La respuesta convencional no existe. Nadie ha encontrado el traductor dentro del cerebro. Por eso mi teoría sintérgica propone algo mucho más audaz. Propone que el cerebro no es una ventana. El cerebro no está recibiendo el atardecer. El cerebro está creando el atardecer. La realidad que experimentas no está allá afuera. Lo que está allá afuera es algo radicalmente distinto a lo que ves. Allá afuera solo hay un océano de energía vibrante, caótica y silenciosa. El mundo tal como lo conoces, con sus colores, sus formas sólidas, sus sonidos y sus texturas, es una construcción final. Es una interfaz de usuario que tu cerebro fabrica desesperadamente para que puedas navegar en el caos. Para entender cómo se fabrica esta ilusión, primero tenemos que atrevernos a mirar lo que realmente hay allá afuera antes de que tu cerebro lo toque. Tenemos que mirar el mundo desnudo, el mundo fantasma. Para entender la magnitud de lo que estoy diciendo, necesito que hagamos un experimento mental radical, un ejercicio de supresión. Imaginen que en este preciso instante chasqueo los dedos y elimino del universo a todos los seres con cerebro. Desaparecen los humanos, desaparecen los perros, los pájaros, los peces, incluso desaparecen los insectos. Eliminamos cualquier sistema biológico capaz de procesar información. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se ve ese universo vacío? Nuestra intuición nos dice, bueno, se ve igual, solo que no hay nadie para verlo. El cielo sigue siendo azul, las montañas siguen siendo marrones y el ruido del viento sigue sonando en los árboles. Lamento decirles que eso es falso. Sin un cerebro que observe, el universo cambia drásticamente. Se convierte en algo irreconocible. En ese universo sin observadores no hay luz, solo hay radiación electromagnética. Hay ondas de energía oscilando en diferentes frecuencias en medio de una oscuridad absoluta. El concepto de brillo o iluminación no existe porque el brillo es una interpretación neuronal. No hay sonido. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, efectivamente no hace ruido. Lo que hace es desplazar moléculas de aire, crea ondas de compresión y rarefacción. Presión física, pero el sonido, el estruendo, el crujido, es una cualidad psíquica que solo nace cuando esa onda golpea un tímpano y es traducida por una mente. Sin mente, el universo es eternamente silencioso. Y lo más perturbador, no hay colores. Tomemos el ejemplo clásico: una manzana roja sobre una mesa.
La física nos dice que la superficie de la manzana tiene una estructura molecular que absorbe casi todas las longitudes de onda de la luz, excepto una, la que oscila aproximadamente a 700 nanómetros. Esa onda rebota y sale disparada, pero presten atención, la onda de 700 nanómetros no es roja. Una onda es solo una distancia entre dos picos de energía. Es un número, es una cantidad matemática, no tiene rojez intrínseca. El rojo no está en la manzana. El rojo no está en la onda de luz. El rojo es una invención de tu conciencia. Es una etiqueta, un truco visual que tu cerebro inventó para distinguir esa frecuencia de las demás. Tú pintas la manzana de rojo. La manzana en sí misma es incolora. Es un aglomerado de átomos vibrando en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay allá afuera? Si pudiéramos ver la realidad tal como es, sin el filtro de nuestros sentidos, no veríamos objetos sólidos separados. No veríamos mesas, sillas ni personas. Veríamos lo que yo llamo la látice en su estado puro. Veríamos una sopa infinita de energía, un mar de vibraciones electromagnéticas, campos gravitatorios y probabilidades cuánticas entrecruzándose en una danza caótica y compleja. Es un mundo fantasma, es un mundo de potenciales, no de cosas. A este estado de la realidad, antes de ser observado, lo llamo el campo preespacial. Es la materia prima de la existencia, es la arcilla antes de ser modelada. Y aquí es donde ocurre el milagro de tu vida. Tú, como ser consciente, eres la máquina encargada de tomar esa sopa caótica, fría y oscura y convertirla en un mundo habitable. Tú eres el alquimista. Tomas una vibración electromagnética insípida y la conviertes en el color violeta de una flor. Tomas una onda de presión de aire y la conviertes en la 9ª sinfonía de Beethoven. Tomas moléculas flotando en el aire y las conviertes en el aroma del café por la mañana. Nada de eso existe afuera. El universo es un libro de matemáticas frías. Tú eres quien lo lee como poesía. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el mecanismo exacto, paso a paso, mediante el cual tu cerebro captura ese caos externo y lo ordena en esta imagen nítida de alta definición que estás viendo ahora? Para descubrirlo, tenemos que seguir el camino de la información. Tenemos que analizar los 3 pasos de la creación de la realidad. Y el primero de ellos comienza justo en la frontera de tu piel. Si aceptamos que allá afuera solo hay una sopa de energía amorfa, la pregunta es, ¿cómo logramos extraer de ahí una realidad tan ordenada, estable y coherente? La respuesta es que tu sistema nervioso realiza 3 operaciones titánicas en fracciones de segundo. 3 pasos que transforman el caos en cosmos. El primer paso es la transducción. Esta es la fase de traducción de idiomas. El universo habla en el lenguaje de la energía electromagnética, ondas, fotones, frecuencias, pero tu cerebro no entiende ese idioma. Tu cerebro es una máquina electroquímica. Solo entiende el lenguaje de los iones y los potenciales de acción. Así que necesitamos un intérprete. Tus órganos sensoriales, ojos, oídos, piel, nariz, son esos intérpretes. Son transductores biológicos. Cuando un fotón golpea tu retina, muere como fotón y renace como un impulso eléctrico. Es un cambio de divisa. Entran dólares luz, salen euros electricidad. En este proceso, la cualidad original de la energía externa se pierde. La luz ya no existe dentro del nervio. Ahora es solo una señal genérica viajando por un cable. El segundo paso es la abstracción, o este es, quizás, el paso más humillante para nuestra arrogancia humana. La látice contiene una cantidad de información infinita. Recuerden la convergencia informacional. En cada punto del espacio está la información de todo el universo. Si tu cerebro intentara procesar toda la información que está chocando contra tu cuerpo en este instante, se freiría. Colapsaría por sobrecarga en un nanosegundo. Por lo tanto, para sobrevivir, el cerebro tiene que ignorar el 99,99% de la realidad. El cerebro es una válvula reductora. Tus ojos solo captan una franja ridícula del espectro electromagnético, la luz visible. Ignoras los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio, el infrarrojo, el ultravioleta. Estás ciego a la inmensa mayoría de lo que ocurre a tu alrededor. Lo que llamas realidad es simplemente el pequeño resumen ejecutivo que tu cerebro decidió que era importante para tu supervivencia. ¿Eso se come? ¿Eso me va a comer?
con eso me puedo reproducir, todo lo demás se descarta. Vivimos en una versión censurada y editada del universo. El tercer paso, y el más sofisticado, es la algoritmización. Una vez que hemos traducido la energía y hemos filtrado el exceso, nos quedamos con una serie de impulsos eléctricos crudos. Ahora, el cerebro tiene que convertir esos impulsos en información útil, tiene que codificarlos. Piensen en una computadora. Cuando presionas la tecla A, la computadora no guarda una pequeña letra A en su disco duro, guarda un código binario 01000001. El cerebro hace lo mismo, transforma la señal eléctrica en un código neuronal. Este código no se parece en nada al objeto externo. El código neuronal de una mesa no es duro ni de madera. Es una pauta espacio-temporal de disparos neuronales. Es un ritmo, una frecuencia. El cerebro convierte el mundo en matemáticas, convierte la cualidad en cantidad. En esta etapa del proceso, dentro de tu cabeza todavía no hay imágenes, todavía no hay sonido, solo hay millones de neuronas disparando en secuencias complejas, creando una representación digital interna de lo que creemos que hay afuera. Como decía el semantista Alfred Korzybski, el mapa no es el territorio. Nosotros nunca tocamos el territorio, la látice pura. Nos pasamos la vida entera interactuando con el mapa, el código neuronal. Pero entonces, si solo tenemos códigos y números dentro de la cabeza, ¿en qué momento surge la imagen? ¿Cómo pasamos del código abstracto 01000001 a ver la letra A brillante en la pantalla? ¿Cómo se descomprime el archivo para generar la experiencia vivida? Aquí es donde mi teoría sintérgica da el salto que la ciencia convencional no se atreve a dar. Aquí es donde explicamos el nacimiento de la qualia. El código no se queda encerrado en el cerebro, el código sale, el código se convierte en un campo. Hasta aquí, la neurociencia clásica me acompaña. Cualquier neurólogo aceptará que existe transducción, que existe filtrado y que existe codificación eléctrica. Pero aquí es donde nos separamos. Aquí es donde la mayoría de los científicos se detienen, se encogen de hombros y dicen, y luego mágicamente aparece la imagen en la conciencia. Yo no acepto la magia sin explicación. Yo propongo un mecanismo físico para esa aparición. Recordemos lo que vimos en los videos anteriores. El cerebro no es una caja cerrada. Toda esa actividad eléctrica frenética, ese código digital que las neuronas han creado, genera un campo electromagnético unificado, genera el campo neuronal. Este campo no se queda quieto dentro del cráneo, se expande, se irradia hacia afuera, hacia el espacio. ¿Y qué encuentra cuando sale? Encuentra la látice, encuentra esa estructura de cristal hiperpuro que llena el universo. Y aquí ocurre el evento más trascendental de tu existencia, un evento que sucede millones de veces por segundo sin que te des cuenta, el choque de campos. Permítanme usar una analogía hidráulica para que lo visualicen perfectamente. Imaginen un estanque de agua quieta, oscura y perfecta. Esa es la látice en reposo. Ahora, imaginen que la información de un objeto externo, digamos una vela encendida, es como una piedra que cae en ese estanque. Al caer, genera ondas concéntricas que se expanden. Esas ondas llevan la información de la vela. Ahora, imaginen que tú, el observador, eres una segunda piedra que cae en el mismo estanque a unos metros de distancia. Tu campo neuronal genera sus propias ondas que también se expanden. ¿Qué pasa cuando las ondas de la primera piedra, la vela, se cruzan con las ondas de la segunda piedra? Se tocan, se entrelazan, se crea un dibujo geométrico complejo en la superficie del agua. A esto, en física, lo llamamos un patrón de interferencia. Mi teoría postula que la realidad perceptual, la imagen de la vela brillante y amarilla que ves en tu mente, es ese patrón de interferencia. La imagen no está en la vela, la imagen no está en tu cerebro, la imagen surge en la intersección. La realidad es el hijo que nace del matrimonio entre la información del espacio y la capacidad de procesamiento de tu cerebro. Si quitas la vela, no hay patrón. Si quitas al cerebro, no hay patrón. Necesitas a los dos. Esto significa que la percepción no es un acto pasivo de recibir datos.
La percepción es un acto activo de gesta. Tú estás fecundando el espacio con tu campo neuronal para dar a luz a la realidad. Cuando tu campo neuronal es capaz de replicar la frecuencia de la látice con exactitud, el patrón de interferencia se vuelve constructivo, se vuelve nítido. Es entonces cuando decimos que vemos algo. Lo que estamos haciendo en realidad es decodificar el patrón de interferencia resultante y transformarlo en una experiencia consciente. Esto explica por qué dos personas pueden ver el mismo evento y percibir cosas totalmente diferentes. La piedra del evento externo es la misma para los dos, pero la piedra interna, el campo neuronal, es diferente en cada persona. Uno puede tener un campo lleno de miedo, baja sinergia, y el otro un campo lleno de paz, alta sinergia. Sus ondas son distintas, por lo tanto, el patrón de interferencia que crean al chocar con la realidad es distinto. Literalmente, están viendo películas diferentes. No es una metáfora psicológica, es física ondulatoria. Tú modificas la geometría de la realidad al momento de observarla. Y aquí surge la paradoja final, la ilusión óptica más grande de todas. Si este patrón de interferencia se crea mediante un proceso interno del cerebro interactuando con el espacio, si la imagen se cocina en mi campo, ¿por qué veo la vela allá afuera? ¿Por qué si me pincho el dedo siento el dolor en el dedo y no en el cerebro, que es donde realmente se está procesando la señal? ¿Por qué veo la montaña a kilómetros de distancia si la imagen de la montaña está ocurriendo en mi corteza visual? La respuesta es que el cerebro tiene un último truco bajo la manga, un truco de ilusionista maestro. El cerebro no solo crea la imagen, el cerebro la proyecta. Llegamos ahora al truco final del ilusionista. El mecanismo que hace que toda esta teoría sea tan difícil de aceptar para nuestro sentido común, pero tan evidente una vez que la comprendes. Si todo lo que he dicho hasta ahora es cierto, si la luz se convierte en electricidad, si la imagen se cocina mediante procesos químicos en la oscuridad de tu cráneo, y si la realidad perceptual nace como un patrón de interferencia dentro de tu campo neuronal, entonces surge una pregunta que debería estar gritando en sus cabezas: ¿por qué veo el mundo afuera? Si la imagen de la montaña se forma en mi lóbulo occipital en la nuca, ¿por qué la veo allá lejos, a 5 kilómetros, gigante y majestuosa? ¿Por qué no siento que las imágenes están atrapadas dentro de mi cabeza como si tuviera unas gafas de realidad virtual puestas? La respuesta es que el cerebro posee una capacidad que la neurociencia apenas empieza a aceptar: la proyección. Permítanme usar un ejemplo que la medicina conoce bien: el miembro fantasma. Cuando a una persona le amputan una pierna, a menudo sigue sintiendo dolor, picazón o calambres en los dedos del pie que ya no tiene. El paciente te dirá: me duele el dedo gordo, y señalará al espacio vacío donde solía estar su pie. ¿Dónde está ese dolor? No está en el pie, porque no existe, está en el cerebro. Es una activación de la red neuronal, pero el cerebro, siguiendo su programación habitual, proyecta esa sensación hacia una coordenada específica del espacio, la ubicación virtual del pie. Mi teoría es que la visión funciona exactamente igual. Todo lo que ves lo estás viendo con ojos fantasma. El cerebro decodifica el patrón de interferencia, construye la imagen interna y luego, en un acto instantáneo de cálculo espacial, dispara esa imagen hacia afuera. La pega sobre la látice en la ubicación exacta donde se originó la perturbación. Tú no estás viendo la montaña allí, estás viendo tu propia construcción mental de la montaña proyectada sobre el lienzo del espacio allí. Esto significa que vivimos literalmente dentro de una realidad virtual biológica, caminamos dentro de nuestra propia mente. Cuando tocas una mesa, la sensación de dureza y frialdad no ocurre en la yema de tus dedos, ocurre en tu corteza somatosensorial. Pero tu cerebro proyecta la cualidad frío hacia la punta del dedo para que puedas interactuar con el entorno de manera eficiente. El mundo que percibes es una esfera holográfica que te rodea, una burbuja de percepción que tú estás inflando constantemente desde tu centro. La látice es la pantalla de cine, tu conciencia es la lámpara del proyector y tu campo neuronal es la película. Si la película está sucia, si tu mente está llena de traumas, miedos y prejuicios, la imagen que proyectarás sobre el mundo será una imagen hostil y oscura, y creerás que el mundo es oscuro.
Dirás, la realidad es cruel, pero no es la realidad, es tu proyección. Estás viendo tu propia película y culpando a la pantalla. Esto explica por qué, bajo la influencia de psicodélicos o en estados de meditación profunda, las paredes parecen respirar o los objetos cambian de forma. No es que la materia cambie, es que el proyector tú ha cambiado los parámetros de proyección, has alterado el algoritmo. Y como la realidad es una proyección, si cambias el lente, cambia el paisaje. Entender esto es salir de la prisión del materialismo. Nos han enseñado que somos observadores pasivos, víctimas de un entorno sólido e inamovible. El mundo es así y te aguantas. La teoría sintérgica te dice, no, el mundo es solo energía amorfa, la forma, el color, la belleza, el sentido y la solidez. Eso lo pones tú. Tú estás barnizando el universo con tu conciencia a cada segundo. No caminas por una calle de asfalto y concreto. Caminas por una calle de sensaciones procesadas, caminas por una calle hecha de mente. Todo lo que ves eres tú mismo reflejado en el espejo del espacio. Y si somos los proyectores de nuestra realidad, eso nos lleva a la conclusión final. Eso nos entrega el poder definitivo. Porque si no te gusta la película que estás viendo, estás en tu derecho de cambiar el rollo. Hemos desarmado el juguete, hemos abierto la caja negra y hemos visto los engranajes. Y la conclusión a la que llegamos no es solo una curiosidad científica, es una lección de vida fundamental. Durante demasiado tiempo hemos vivido bajo la ilusión de ser cámaras pasivas. Hemos creído que el mundo es un lugar fijo, duro y ajeno, y que nosotros simplemente caminamos por él registrando lo que sucede. Esa creencia nos convierte en víctimas, nos hace sentir impotentes ante lo que hay. Pero hoy sabemos que eso es mentira. Tú no eres una cámara, tú eres un proyector. Esta comprensión cambia las reglas del juego para siempre. Imaginen a una persona en un cine a la que no le gusta la película que está viendo. La trama es triste, los personajes son hostiles, el ambiente es gris. Esa persona se levanta de su butaca, corre hacia la pantalla y empieza a gritarle. Empieza a intentar limpiar la pantalla con un trapo, tratando de borrar a los villanos, tratando de frotar la tela para que aparezcan colores más vivos. Nos parecería un loco, ¿verdad? Sabemos que la pantalla es inocente, la pantalla es blanca y neutra. El problema no está allí, el problema está en la cinta que hay dentro del proyector. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos todos los días con nuestra vida. Luchamos contra el mundo externo. Queremos cambiar a la gente, queremos cambiar las circunstancias a la fuerza. Frotamos la pantalla de la látice y nos frustramos porque la película sigue siendo la misma. La teoría sintérgica te entrega la llave de la sala de proyección. Te dice, si no te gusta tu realidad, deja de pelear con las sombras. Ve hacia adentro, limpia tu campo neuronal, eleva tu sintergia, sana tus traumas, revisa tus creencias, porque esa es la cinta que estás proyectando. El universo en su estado puro es neutro. Es un lienzo de energía virgen esperando instrucciones. No es ni bueno ni malo, no es ni bello ni feo, es potencial puro. Tú eres el artista encargado de colapsar ese potencial. Tú eres quien decide si ese caos de energía se convierte en un infierno o en un paraíso. Tú eres quien le pone el color rojo a la manzana y la emoción al abrazo. Así que, a partir de hoy, camina por el mundo con esta nueva certeza. Eres el pintor de la realidad. Cada pensamiento es una pincelada. Cada emoción es un matiz de color. Cada intención define la forma. No desperdicies tu pintura en miedos y rencores. Tienes el poder de crear una obra maestra. El lienzo es infinito y el tiempo es ahora. Pinta bien. Gracias.